Fue un obispo reacio con una mente extraordinaria. Acompáñame a ver de quién se trata. En la Edad Media era costumbre que los obispos electos hicieran una demostración de protesta para expresar su modestia. Cuando Anselmo, un monje italiano de Normandía, fue elegido para convertirse en arzobispo de Canterbury, también protestó. Para Anselmo, convertirse en arzobispo significaba menos tiempo para sus estudios. Sus instintos, de hecho, han demostrado ser correctos. Hoy se recuerda a Anselmo no solo como un gran arzobispo, sino como uno de los pensadores más profundos de la Edad Media. Un cargo superior. La lucha entre la vida académica y la del alto cargo comenzó en los primeros años de Anselmo. Su padre, Gundulf, quería verlo en la política y le prohibió entrar en la abadía local. Cuando el abad se negó a aceptar al joven de 15 años sin el consentimiento de su padre, Anselmo oró para enfermarse. Razonó que podía ingresar si estaba en peligro de muerte. En realidad sí enfermó gravemente, pero aún así se le negó la admisión. Después de vagar por Europa durante años buscando expandir su mente, Anselmo se instaló en Bec de Normandía para estudiar con Lanfranc, un reconocido erudito. Anselmo sintió que podía vivir la vida monástica en la oscuridad, ya que la fama de Lanfranc eclipsaría sus posibles logros. No obstante, Anselmo brilló. Después de 3 años, Lanfranc dejó la abadía para convertirse en arzobispo de Canterbury, y Anselmo lo reemplazó. Pasó su tiempo leyendo y reflexionando sobre misterios teológicos. Bajo su liderazgo, el monasterio se hizo famoso por su excelencia académica. Cuando los deberes administrativos comenzaron a interferir, le rogó al obispo local que lo relevara de algunos de sus deberes. En cambio, el obispo le dijo a Anselmo que se preparara para un cargo superior. Una prueba de Dios. En Bec, Anselmo se hizo su primera gran contribución. Intentó probar la existencia de Dios. Expuso su famoso argumento antológico en su libro Proslogion. Dios es aquel del que nada más grande que Él puede ser pensado. Solo podemos pensar en esta entidad como algo que existe porque un Dios que existe es mayor que uno que meramente es una idea. El argumento, aunque impugnado casi tan pronto como fue escrito, ha influido en los filósofos incluso hasta el siglo XX. Anselmo también meditó profundamente en la relación entre fe y razón. Llegó a la conclusión de que la fe es la condición previa del conocimiento. No despreciaba la razón, de hecho, la empleó en todos sus escritos. Simplemente creía que el conocimiento no puede conducir a la fe, y el conocimiento adquirido fuera de la fe no es confiable. En contra del rey. En el año 1066, los normandos invadieron Inglaterra, y Guillermo el Conquistador le dio al monasterio de Bec varias extensiones de tierra inglesa. Después de la invasión, Anselmo fue convocado al otro lado del canal 3 veces, donde impresionó al clero inglés. Cuando Lanfranc murió en el año 1089, presionaron a Guillermo II para que nombrara a Anselmo al arzobispado. Esto formalmente fue una prerrogativa del Papa, pero en la práctica el arzobispo de Canterbury era designado por el rey. Anselmo se mostró renuente, al igual que Guillermo II, por razones políticas, y el cargo quedó vacante durante 4 años. Entonces, un día el rey cayó gravemente enfermo y temeroso a lo peor. Nombró a Anselmo en contra de sus repetidas súplicas. Anselmo inmediatamente ejerció presión sobre el rey. Se negó a hacer cualquier cosa sacerdotal para Guillermo, hasta que el rey le restaurara tierras en Canterbury y para que reconociera al arzobispado como supremo a asuntos espirituales y prometiera su lealtad al Papa Urbano II, quien se vio envuelto en una lucha de poder con Inglaterra. El rey, también llamado Guillermo Rufus, estuvo de acuerdo, pero incumplió sus promesas cuando se recuperó de su enfermedad. De hecho, ni siquiera dejaría que Anselmo visitara Roma. Cuando Rufus le negó el permiso por 3ª vez, Anselmo lo bendijo y dejó Inglaterra de todos modos. Productivo en el exilio. Anselmo sin duda se sintió aliviado. Había odiado su puesto en Canterbury,
Había evitado involucrarse en disputas y a menudo se enfermaba cuando se le exigía arbitrar desacuerdos. Por otro lado, si uno de sus monjes lo hacía al lado para plantearle una pregunta teológica, inmediatamente era cautivado, y mientras explicaba su respuesta, su espíritu se elevaba. Mientras estaba en el exilio, nuevamente le rogó al Papa que lo reemplazara, pero el Papa respondió que necesitaba la mente teológica de Anselmo. Mientras estuvo en el exilio, Anselmo escribió: ¿Por qué Dios se hizo hombre?, que se convirtió en el tratado más influyente sobre la expiación en la Edad Media. Abogó por la teoría de la satisfacción. Los primeros teólogos, como Orígenes y Gregorio de Niza, se aferraron a la teoría del rescate. Satanás tenía a la humanidad cautiva en pecado y muerte, hasta que Cristo pagó el rescate a través de su muerte, y en la resurrección rompió el poder de las cadenas de Satanás. Anselmo argumentó, en cambio, que no era Satanás a quien se le debía algo, sino a Dios. En Adán, todos los seres humanos habían pecado contra la santidad divina. Además, al ser tanto finitas como pecaminosas, las personas eran incapaces de hacer una restitución adecuada. Eso solo podría lograrlo Cristo. Nadie sino uno, que es Dios hombre, puede satisfacer lo que se requiere para que el hombre sea salvo. Con la ascensión de Enrique I en el año 1100, Anselmo fue invitado de regreso a Canterbury, pero cuando el rey exigió que los obispos le rindieran homenaje, Anselmo se negó y se rehusó a consagrar a los obispos que lo habían hecho. La controversia se prolongó durante 6 años, pero Anselmo finalmente ganó. Durante sus últimos 2 años pudo estudiar relativamente en paz. El Domingo de Ramos del año 1107, Anselmo les dijo a sus monjes que estaba listo para morir, pero antes de hacerlo quería resolver la pregunta de Agustín sobre el origen del alma. No conozco a nadie que pueda hacer el trabajo si no lo hago yo. Pero el martes por la mañana de la Semana Santa ya había muerto. Espero que esta información haya sido de bendición para sus vidas. Los veo el próximo capítulo en Una mirada al pasado.